Minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Juan Carlos Solines, nos acompaña vía telefónica. Esperábamos que esté con nosotros acá en los estudios, pero el tráfico en la capital de la República le ha impedido llegar hasta nuestras instalaciones. Doctor Solines, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Empezamos una nueva semana con malas noticias en el ámbito de la seguridad. Un horroroso crimen ocurrió el fin de semana en Quevedo. La situación energética ha variado, son menos horas de racionamientos de energía eléctrica, pero igual seguimos en este periodo de regresión en cuanto al desarrollo del país, mientras en el ámbito ejecutivo el presidente de la República ha hecho cambios en su gabinete ministerial para enfrentar esta etapa que se viene, ya que se vuelve incluso un poco preelectoral. ¿Cómo analizar la situación por la que estamos atravesando desde el punto de vista político? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar aquí. Estoy literalmente a un minuto, así que probablemente ya me incorpore al set. Imprevistos me impidieron llegar a tiempo, pero en todo caso, iniciando con la entrevista, pienso que el Ecuador lamentablemente está acostumbrado ya a estos sube y bajas, estos vaivenes de la política, de los problemas y las crisis. Somos una suerte de malabarista que siempre tiene un par de crisis, por lo menos 3 o 4 en el aire, y bueno, hay que sortear estas situaciones, hay que sortear esta nueva oleada de violencia que está viviendo el país, este nuevo sicariato, este nuevo caso de sicariato que se produjo el día de ayer con la señorita ex candidata, y que ha causado nuevamente estupor a los ecuatorianos. Evidentemente los cortes de energía eléctrica que nos tienen pues a todos sometidos a periodos casi que volvemos a la etapa de las cavernas, ¿no? Porque en realidad el ser humano se siente tan poderoso con los avances de la tecnología, con los avances de la humanidad en general, pero al mismo tiempo somos tan frágiles que nos damos cuenta cómo dependemos absolutamente de la energía eléctrica y que somos tan vulnerables cuando carecemos de ese recurso básico. Entonces, claro, es una nueva coyuntura en la que debemos enfrentar de la manera mejor posible. Ya son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54 minutos. Llega ya a nuestros estudios el doctor Solines, que tuvo un inconveniente en el tráfico vehicular, le pasa factura a nuestros ciudadanos. Y bueno, el doctor Solines no ha sido la excepción, felizmente ya lo tenemos acá con nosotros en vivo y en directo. Doctor Solines, qué gusto recibirle nuevamente, permítame saludarle y continuar con la entrevista. Gracias, Licenia. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerle acá. Igual, gracias. Llegó finalmente. Siempre llego, pero ahora pasó algo imprevisto. Mencionaba el tema de los cortes de energía también el doctor Solines y, digamos, entendemos los ciudadanos que el de Noboa, o cualquiera que resultaba electo, en este caso fue él, en la elección última de octubre, iba a ser un gobierno de transición. Y al ser un gobierno de transición, ¿qué es lo que a criterio de Juan Carlos Solines debía entender el gobernante? Tomando en cuenta de que le quedaban pocos meses para tratar de resolver los problemas heredados de los anteriores gobiernos y que son además problemas que asfixian a la ciudadanía: seguridad, crisis económica, desempleo, migración. ¿Qué era lo urgente para Juan Carlos Solines? Porque hoy vemos, por ejemplo, un presidente que está con una campaña muy agresiva comunicacional, después de una consulta popular. ¿Habrá sido necesaria también esa consulta? ¿Qué era lo que a criterio suyo debía resolver de inmediato este gobierno, tomando en cuenta que era un gobierno de transición? Bueno, yo pensaría que poner la casa en orden, ¿no? Yo pienso que el gobierno de Lasso dejó un Estado muy descolocado en muchos aspectos. Y quien quiera que hubiese venido después de él a este periodo de transición inédito en nuestra historia, porque han habido gobiernos interinos, ha habido gobiernos de muy poco tiempo,
Pero las circunstancias particulares de esta crisis que atravesaba el Ecuador, porque no es solamente una crisis política, sino ante todo una crisis de seguridad, una crisis institucional, y claro, esto con los casos en seguidilla que se dieron, León de Troya primero, el caso Encuentro, inmediatamente vino Metástasis, luego Purga, y claro, evidencia o saca a flote una descomposición absoluta del Estado. Una cosa es hablar de desinstitucionalización o de la necesidad de reinstitucionalizar el país, y otra cosa es ver una situación de descomposición generalizada en donde intervienen inclusive sectores privados, profesionales del derecho, es decir, no es solamente un tema ya del Estado o de sus funcionarios. Entonces, claro, si partimos de una premisa fundamental sin la cual no se puede entender la coyuntura actual, y es que el presidente, o en ese entonces el candidato Daniel Noboa, pienso que no tenía entre sus planes ganar las elecciones. Entonces, claro, vemos, si partimos a premisa, vemos que de repente pues la coyuntura política jugó a su favor, y de repente él fue el presidente. Él fue el presidente y tuvo que digamos, implementar un equipo y una estrategia de gobierno frente a una crisis, digamos, multidisciplinaria que tenía que enfrentar. Entonces pienso que lo primero que había que hacer era tratar de recomponer un Estado totalmente descolocado frente a crisis tan severas como la de la violencia y la inseguridad. Y pienso que el primer paso que dio fue el paso correcto, haber buscado una coalición para hacer mayoría con un bloque que de ninguna forma hubiera podido generar condiciones de gobernabilidad. Entonces formó una mayoría que fue muy criticada, como fue criticado lo mismo que quiso hacer Lasso al inicio de su gobierno, ¿sí? Solo que Lasso se asustó, sí, y se quedó sin una pizca de gobernabilidad. Y ya el resto de la historia la conocemos. Pero ahora Noboa también, después de 5 meses, terminó licuando esa coalición. ¿Sí? Se ha peleado incluso con las organizaciones políticas que formaban la coalición y con las que no, con las que podía haber formado una nueva coalición, que es Construye. Y adicionalmente usted mencionó una palabra que me llama mucho la atención, doctor, porque me parece que pasa también por ahí esto de la construcción de las candidaturas, y es equipo. Este presidente y este gobierno tiene equipo, es decir, tenemos un ministro de Obras Públicas encargado de energía, hidrocarburos y minas. Tenemos una ministra del Interior que hasta hace poco estaba encargada del Interior y de Gobierno. Tenemos actualmente un ministro de Gobierno que está encargado del Ministerio de Gobierno, del CIES y de algunas empresas públicas más. Es decir, parecería que tampoco tiene equipo para gobernar. Bueno, yo pienso que eso hemos padecido. Y sin mencionarle lo de la vicepresidenta Abad. Sí, yo creo que hemos padecido, eso es un problema crónico que tenemos nosotros en el Ecuador. En los últimos gobiernos, vimos el gobierno de Lasso, trabajó 10 años por ser presidente de la República, y el rato que llegó, el rato de los ratos, no tenía un equipo, digamos, apto para enfrentar los retos que tenía el país, ¿no? Y bueno, en el caso de él es injustificable. En el caso de Noboa, yo pienso que él está en un proceso de consolidar un equipo con el que pueda gobernar. Él siempre supo que esto era un periodo de transición. No sé cuál ha sido el principal valor o consideración que él ha hecho para formar su equipo inicial, pero lo que sí vemos es que no le tiembla la mano en hacer cambios cuando él así lo estima. Es decir, no hace prevalecer las amistades ni la lealtad, sino que si no funciona, se va, y escucho que van a haber más cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que debe hacer un presidente. Evidentemente, si no hay detrás de un proyecto político que se haya consolidado, que haya digamos, madurado, que no haya una carrera política, y eso es un mal de todo el sistema político ecuatoriano. No existen carreras políticas en donde los hombres y mujeres se vayan probando en los distintos cargos y vayan demostrando su capacidad, su honestidad, su capacidad de reacción y de ejecución de presupuestos. Mientras no exista eso, porque no existe un sistema de partidos políticos sólido en el Ecuador, vamos a seguir teniendo gobiernos que tengan que estar en este tanteo, ¿no? A ver si es que funcionan.
¿no? Si es que funcionan sus ministros, si es que funcionan sus colaboradores. Y claro, siempre habíamos dicho que el ministro de gobierno es el ministro fusible de un gobierno, porque es el que chupa las consecuencias de una coyuntura complicada. Entonces, algo se complica en la política, el ministro de gobierno sale. Ahora vemos que en cualquier área, en cualquier ámbito, sucede eso, ¿no? Es el ministro el que tiene que ser removido. Pero usted decía que dio el primer paso correcto, que es el haber tratado de armar esta mayoría, Así este es. acuerdo, pero parece que ahora el presidente está como concentrado en lo que se viene para el 2025, y le digo esto porque está ya a punto de obtener su propia organización política y va sumando entre los desertores y los independientes, aparentemente podría conformar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. En ese contexto, ¿cómo debería el gobierno interpretar el resultado de la consulta popular para no distraer su atención a solo el tema electoral y a seguir atendiendo los problemas fundamentales del país? Mire usted que el presidente en varias ocasiones ha señalado el plan de seguridad Fénix, y ahí están los resultados. El fin de semana es una evidencia de que al parecer ese plan al menos no está funcionando tan eficientemente como nos cuentan. Mire con lo que está pasando en el sector energético, ni qué decir lo que pasa en la salud, en la educación, en el empleo que no despunta, pese a que la ministra diga cifras que en la realidad no se compadecen ni con lo que presenta el INEC, ni con lo que presenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, ¿qué nos espera? Bueno, varias cosas. Primero, lo de la campaña o estar en campaña era absolutamente previsible. En un periodo de 18 meses de transición para completar el periodo de Guillermo Lasso, era evidente que el presidente Daniel Noboa iba a buscar la reelección en el 2025. Y creo que en política a veces lo que cuenta son los resultados. Y creo que él ha tenido un manejo muy habilidoso de la política. Empezó con un bloque mínimo y sin embargo logró formar una coalición que le permitió sacar sus leyes económico urgentes que eran prioritarias para él, cosa que, por ejemplo, estableciendo un paralelismo, porque las comparaciones son odiosas, pero estableciendo un paralelismo, Guillermo Lasso nunca lo logró. Nunca logró aprobar nada, más allá del paquete tributario, no logró apoyar ninguna de sus leyes críticas, ¿no? Sin embargo, Noboa se dio modos, más allá de las críticas, más allá del círculo rojo y de las redes sociales, se dio modo de formar una coalición, aprobar sus leyes, enfrentar una situación que fue uno de los elementos que le llevó a Lasso al fracaso y a la muerte cruzada, que fue su incapacidad de resolver o de dar señales de que estaba al mando de la lucha contra la violencia. Prueba de ello es que Noboa alcanzó, poco antes de la consulta y poco antes de los apagones, unos niveles de popularidad enormes. Entonces, ha sido un gobierno muy efectista, ¿no? Que ha sabido, él sí se puso el chip de la política, o ya venía puesto el chip de la política, y ha hecho política, más allá de que desde afuera nosotros analicemos si estuvo bien, estuvo mal alguna de las acciones, pero los resultados, es decir, su posicionamiento hasta el momento muy sólido frente a una posible reelección, ¿no? El tema de que te abordas también en tu pregunta, Licenia, de la seguridad y qué tan eficiente está siendo el plan Fénix. Para bien o para mal, el tema de seguridad y de violencia, si bien es cierto que hay datos, hay tantos homicidios a la semana, tantos secuestros, extorsiones, vacunas y tantas otras cosas que son azotes a través de los cuales se expresa la criminalidad, aquí lo que cuenta es mucho la percepción. Y la percepción es que tomó control de las cárceles, retomó el control de las cárceles, aunque haya habido hace poco otro amotinamiento o alguna escaramuza. Pero masacres ya no ha habido. Ya no ha habido masacres, claro. ¿no? Se ve, porque también una imagen vale mucho más que 1000 palabras, ¿no? Se ve a las Fuerzas Armadas, al interior. Claro, es parte de la estrategia comunicacional. Pero el tema es el resultado. El resultado es que hay una percepción que, a pesar de un problema tan grave y que afecta a todos, absolutamente a todos los ecuatorianos de todos los estratos, como son los apagones y los racionamientos de energía eléctrica, el presidente mantiene, ¿no? Ya no entiendo que no la popularidad del 80% que tenía antes
consulta, pero que mantiene una popularidad muy alta. Entonces, eso evidencia que algo se está haciendo bien, ¿no? Puede ser un tema comunicacional, puede ser un tema de mostrarse como un presidente que está sobre las cosas, ¿no? Habla mucho, da muchas entrevistas, está muy presente. Entonces pienso que al menos en la parte comunicacional y en la parte de imagen está bien asesorado. Y la mejor prueba va a ser su desempeño electoral en 2025. Seguramente, yo ahí, por ejemplo, me voy a permitir discrepar con respecto de, además parcialmente, el manejo de la imagen y la comunicación de Novoa, porque creo que ha sido eficiente, sí, pero no siempre. Por ejemplo, la tesis del sabotaje en la crisis energética, me parece que fue un resbalón y una patinada horrible del gobierno, primero del presidente Noboa, que después trató de defender Izurieta, jugándose la credibilidad del propio gobierno, no solamente de los dos funcionarios, sino del propio gobierno. Hablar del sabotaje, de que abrieron las puertas de Mazar y una serie de tonterías más que me parece a mí la gente no compró. Entonces, puede ser que sí, que por ejemplo en el tema de seguridad hayan creado esa percepción de que sí hay mejores niveles de seguridad, pero en contrapartida tenemos esa patinada que se pegaron con el tema del sabotaje. O sea, también el querer salir sobre la marcha y querer justificar y volver nuevamente, doctor Solines, algo que con usted hemos coincidido en la crítica, al famoso la culpa es de 7 años con la misma cantaleta, ya la gente no compra esa mentira. Sí, pero yo pienso que ha sido mucho más prudente el presidente Noboa en cuanto a culpar al correísmo y al gobierno de Correa, como hicieron los dos últimos gobiernos. Ha sido más prudente, o sea, él se ha metido mucho con el gobierno de Lasso, ha dicho que le dejaron un país, un estado desastroso, calamitoso, pero incluso en el caso que mencionas, Alexis, del presunto sabotaje, ¿no? Fue un as que sacó bajo la manga el presidente, no sabemos qué tantas indicios o pruebas tengan, pero a diferencia, por ejemplo, de cuando Guillermo Lasso salió a decir que que ciertos asambleístas le habían pedido dinero a cambio de, y la gente decía, pero vaya y denuncie, y nunca lo hizo. Denunció y después retiró la denuncia. Retiró la denuncia, que es peor, sí. ¿no? En cambio, el presidente Noboa se va hasta las últimas consecuencias y fue y presentó y encabezando la listado de los sospechosos a su mismísima ministra. Pero no hay registro de la denuncia contra la ministra. O sea, publicitó la dichosa denuncia, la firmó Arturo Félix. Pero había un listado de nombres ahí. Pero no han hecho nada. Pero está en la fiscalía. Pero no está el nombre de la ministra. No está, no está ni siquiera la declaración juramentada de salida, de dejar pero el en la cargo denuncia de la hay ministra. 21, pero en la denuncia hay 21 nombres. Hay 21 nombres. Entonces, no sabemos, porque esto ya está judicializado y yo prefiero no opinar sobre temas que están siendo investigados por la justicia. A veces uno se juega y dice, yo no creo, y resulta que sí había, o viceversa. Entonces, ya cuando está en la justicia, esperemos a ver lo que dice la justicia. Pero mi punto es que la teoría o la tesis del sabotaje se concretó no solamente con un tema comunicacional, sino con un tema de denuncia ante la fiscalía que está en investigación. Veamos qué pasa. Vamos a eso. Usted es abogado, sabe más que yo de esos temas. Sí, fue hasta las últimas consecuencias y la principal denunciada es su ministra. O sea, es mi persona de confianza. Esa ministra la puso Noboa. A esa ministra la tenía que haber estado, no sé, controlando, no va a decir vigilando, pero controlando, sí, el jefe de gabinete, pues, Arturo Félix, el que firmó la denuncia en contra de Arrobo, era su jefe inmediato, el jefe de gabinete. ¿Quién la nombró a Arrobo? Fue Daniel Noboa. Denunció a su propia ministra. Tiene a la vicepresidenta exiliada en Israel y al hijo metido en la roca. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, después de lo sucedido con Arrobo y antes, después de lo sucedido el 5 de abril en la Embajada de México, sostenía una tesis, y es que los ministros que no han decidido dar un paso al costado debe ser porque tienen mucho miedo. Bueno, esos ya son cosas a la interna y percepciones que pueden haber, pero yo diría desde el punto de vista de ejercicio de la política, estos casos que mencionas, Alexis, más allá de que haya justificación o razón
más allá de que estén fundamentados o no, más allá de que pueden haber cosas muy graves que no se han exteriorizado, más allá de cualquier consideración, evidencian un presidente al que no le tiembla la mano. No le tiembla la mano. Y recordemos que cuando el país llegó a sus puntos más bajos de violencia, de crimen organizado, de criminalidad, de descomposición institucional, había un gran sector de la población que clamaba por mano dura. Pero al presidente de mano dura se le fugó a Fito de la cárcel. Bueno, sí, es verdad, pero digamos que esos son incidentes que se pueden dar y que se han dado a lo largo de toda la historia carcelaria. Es decir, sí, ese es un punto débil del gobierno, el que no logra primero que se le hayan huido y luego que no logra recapturar, acaba de recapturar a Colón Pico, que digamos que ya es, porque antes le decían, principalmente le achacaban los dos, ¿no? Se escapó Fito y se escapó Colón Pico. Ya al uno lo recapturó. Veamos qué pasa con Fito. Pero digamos que son incidentes que creo que sirven para el discurso político de criticar, que no tiene tanta eficiencia, que se le escaparon los dos más peligrosos, pero yo pienso que la percepción generalizada sigue siendo que hay un presidente que está tomando a cargo el asunto y que lo está enfrentando. Y respecto a esto que mencionabas, de los casos de la vicepresidenta, de la ministra, un presidente que no le tiembla la mano, que eso no significa que no le tiembla la mano o que tenga mano dura, no significa que se puede equivocar. Y es más, si es que es un presidente que atrabiliario, que toma decisiones, digamos, en caliente, que se va hasta los últimos extremos y que luego se le prueba que no tuvo razón y a pesar de eso insiste, ya estaríamos frente a una figura ya más de un autócrata. ¿Y no estamos viviendo esa etapa todavía? Yo pienso que no estamos viviendo todavía porque, digamos, no se ha demostrado que el presidente ha estado equivocado. Ahorita lo que hay es partidarios de uno y de otro lado. Hay técnicos, ¿no? Doctor Solínez, que le salen en cascada decirle al presidente y al gobierno que no es cierta la tesis del sabotaje, que nadie pudo haber vaciado el embalse de Mazar, por ejemplo, como se atrevió a decir el secretario de Comunicación, cuya cabeza voló, y le mandaron con premio a una representación internacional. Sí, puede ser, es cierto lo que dices, Licenia, pero digamos desde la perspectiva de el manejo político, una coyuntura en donde este hecho del racionamiento le afectaba directamente en los resultados de la consulta popular, ¿no? Esa reacción de lanzar y poner sobre la mesa la teoría del sabotaje, a pesar de que Alexis dice que no se lo creyó la gente, yo pienso que sí ayudó a hacer un control de daños, de cara a la consulta popular. Entonces, yo no estoy, digamos, queriendo defender una tesis maquiavélica del fin justifica los medios, de ninguna forma. Lo que estoy tratando de explicar, el hecho político, ¿no? Si es que, porque ya viéndolo, digamos, desapasionadamente y objetivamente, el tema del racionamiento de energía eléctrica se ha dado prácticamente en todos los últimos gobiernos y ninguno ha hablado de sabotaje. ¿No? Entonces, ¿por qué pensaríamos que en particular, cuando se está repitiendo una historia de cada vez que hay estiaje, por qué en habría de ser sabotaje? ¿No? Es simplemente estiaje y el otro complemento de siempre, la irresponsabilidad, la falta de eficiencia en el manejo, la falta de dar mantenimiento a las centrales térmicas, o sea, porque los fenómenos de naturaleza no se pueden controlar, pero sí se pueden controlar los planes B y los planes de reacción. Y es lo que el Ecuador también sistemáticamente siempre falla. Pero todos los gobiernos. Entonces, es un cuento de nunca acabar, el cuento del gallo pelón, como se dice popularmente, ¿no? Y siempre nos dicen que sí, que es el estiaje, que es la sequía, que es esto, que es el fenómeno del Niño. Pero lo cierto es que no estamos preparados para enfrentar esto, ¿no? Como, quién sabe, no hubiésemos estado preparados para enfrentar el fenómeno del Niño si es que se volvía más grave, ¿no? Pero políticamente, como coincidió, ¿no? Llámelo una mala coincidencia, que comienzan los racionamientos víspera de una consulta popular en la que el gobierno se jugaba mucho, entonces, evidentemente, la maniobra fue esto, hagamos. Ahora,
que hayan fundamentos para esa denuncia, que se determine que hubo algún tipo de... Porque, por ejemplo, no tiene que necesariamente haber sabotaje o complot abriendo compuertas. Puede haber complot y sabotaje al impedir que los procesos de, qué sé yo, para mantenimiento de las centrales prospere, al no firmar un contrato. Me dicen a mí expertos, yo no soy experto en energía, pero me dicen a mí expertos que están en el área, que sorpresivamente para mí están de acuerdo con que hay una suerte de sabotaje o de conspiración, porque dicen, por ejemplo, que obtener los permisos para desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica privados es un vía crucis. Es imposible obtener los permisos, que toman más de 2 años y no salen los permisos. Cuando ahorita deberíamos estar rogando que el sector privado invierta en proyectos privados de generación que contribuyan a la generación eléctrica del país. Por ejemplo, el directorio de SELEC, me parece que es, ¿no?, que ha intentado reunirse en 5 ocasiones y no se da quórum, ¿no? Entonces hay otras aristas que pueden estar dentro de la teoría de la conspiración y el sabotaje del gobierno, que en mi criterio sí deberían ser investigadas, que antes en otros gobiernos y en otras crisis no las pusieron sobre la mesa, pero que podría ser una explicación. Un comentario breve, porque ya se nos ha terminado el tiempo. Un comentario breve con respecto de lo que fue la intervención violenta en la Embajada de México, doctor, porque, digamos, si hubo alguna decisión que probablemente la tomó en caliente Daniel Noboa, pudo haber sido esa. Un viernes en horas de la noche, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresando violentamente a una embajada, a una misión diplomática de un país hermano. Sí, es muy penoso, lamentable toda esta situación que se dio con México. Pienso que fue una secuencia de desatinos de lado y lado, porque digamos, dependiendo de qué óptica tengamos y de qué lado estemos, se maximiza la gravedad de la incursión y se minimiza la gravedad de las infracciones diplomáticas y del derecho internacional que cometió el gobierno mexicano, y viceversa, ¿no? Los que están del otro lado maximizan el intervencionismo en asuntos, digamos, locales del presidente de México, que fue el génesis de este conflicto, porque digamos que secuencialmente un presidente de una nación, en una locución de las diarias que tiene, se permite, yo diría, se atreve a dar una teoría del crimen de Fernando Villavicencio, porque es una teoría, lo que él hilvana ahí en esa intervención es una teoría, y dice que, oh sorpresa, le matan cuando la candidata de progresismo estaba adelante en las encuestas, ¿no? ¿Y a quién le beneficia esto? Al segundo que gana, y sospechosamente esto, y entonces hace una serie de conjeturas que los primeros en salir a rechazar y a recriminar fueron los propios familiares, la viuda y la hija de Fernando Villavicencio. Entonces, definitivamente, bajo cualquier estándar, eso fue una injerencia en asuntos no solamente internos, sino sometidos a judicialización en el Ecuador, o sea, que están en investigación, o sea, que inclusive podrían interferir y entorpecer la investigación. A raíz de eso, el gobierno de Ecuador pide el ingreso para capturar a Jorge Glass, porque desde su perspectiva no califica para el asilo, no califica para la Convención de Caracas sobre el asilo del 54, y por tanto México no puede tenerle ahí, digamos, tramitando el asilo, porque no califica. México le dice que no, y no solamente que le dice que no, sino que le dice que va a conceder el asilo, ¿no? Y entonces ahí viene el tema de la declaratoria de persona no grata y viene todo lo que ya sabemos, ¿no? La irrupción evidentemente no es defendible desde ninguna perspectiva, ¿no? Como no es defendible las faltas al derecho internacional que cometió el presidente de México, ¿no? Tanto en la intromisión en asuntos internos como en la concesión de un asilo que no correspondía. Que muchos dicen, pero que el artículo 4 dice que de la Convención sobre el asilo dice que el país asilante es el que calificará, si es que sí, calificará en tanto en cuanto se respete lo que dice el artículo 3, que no se podrá conceder asilo. Entonces digamos que aquí hay una
un conflicto de normas dentro de del mismo instrumento internacional, porque entonces viene el dilema del huevo y la gallina. Entonces, si no se puede conceder asilo a una persona que ha sido sentenciada o que está siendo procesada por delitos comunes, ¿cómo es que el 4 dice que el Estado asilante es el que determine? Entonces ahí hay un conflicto de normas que evidencia lo que yo he venido diciendo en las intervenciones que he tenido respecto a este caso, que evidencia que el derecho internacional público, tanto global como el regional, requiere urgentemente un remozamiento de acuerdo a los nuevos tiempos que estamos viviendo. O sea, son instrumentos, el del asilo del 54, la Convención de Viena del 64, en una época en que salíamos de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Unas condiciones totalmente distintas a la realidad geopolítica actual, ¿no? Entonces, estos conflictos, dicen no hay mal que por bien no venga, este conflicto de México y Ecuador va a poner va a sentar a pensar, no solamente a la Corte Internacional de Justicia, que ya empezará esta semana sus deliberaciones, sino a toda la comunidad internacional, porque paralelamente al conflicto de Ecuador, se produjo un bombardeo de Israel a la embajada de Irán, al consulado de Irán en Damasco, ¿no? Porque decía que ahí se estaba fraguando, se estaba conspirando y se estaba coordinando actos terroristas. La Convención de Viena no distingue eso. No se puede atentar contra una sede diplomática. Y ¿no? Más con las justificaciones que dio el gobierno de Ecuador, porque según la tesis del gobierno de Ecuador, había un intento de fuga y a Glass lo sacan de una habitación. Es decir, ahí hay una cantidad de cosas. Pero hay o no hay intento de fuga, Alexis, no es justificable. No es justificable. No es que dicen, si es que hay intento de fuga, entonces puede entrar a la embajada. No podía entrar a la embajada. Eso fue mentira. Fue un acto de fuerza. Claro. Fue un acto de fuerza en el que, volviendo a la pregunta a la pregunta hace un momento de política local, un acto de fuerza en el que el presidente Noboa demuestra que no le tiembla la mano incluso para hacer actos que no puede hacer de acuerdo a la ley internacional, pero que él, en su criterio, sopesa bienes jurídicos superiores, ¿no? Y dice, me voy contra todo el mundo, básicamente, porque aquí no fue contra la Embajada de México, aquí se fue contra todo el mundo. Claro. Y ahora veremos cómo reacciona el mundo. Porque claro, digamos, la primera reacción fue de obviamente, repudio, como es lógico, o sea, no podía esperarse otra cosa, ¿no? Pero una cosa es el repudio, una cosa es los pronunciamientos en la OEA, y otra cosa es lo que va a dirimir y a decidir la Corte Internacional de Justicia, incluyendo la contrademanda que eventualmente el Ecuador presente, porque tiene fundamentos de derecho para presentar una contrademanda, ¿no? Y entonces ahí el mundo entero, a través de un órgano de justicia internacional, va a tener que definir la prelación, ¿no? Y los ajustes que se necesitan en estos instrumentos internacionales que están probando insuficientes porque ni paran guerras, ni controlan conflictos, ni logran resolver este tipo de entuertos entre países. Gracias, doctor Solines, muy amable. Muy gentil, doctor. Gracias. Muchas gracias. 8:24, una pausa.